Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para meditar y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan y nos fortalecen. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora en nombre de la Iglesia Iré. Doy la bienvenida a todos los suscriptores, discípulos, amigos, consiervos, siervos de Dios y todo aquel que quiere y desea aprender. Antes de iniciar la meditación del día de hoy, quiero hacerles una invitación muy especial y es a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta, que entre más me gusta tenga un video, pues la plataforma YouTube lo compartirá y se lo enviará a otras personas que también estén buscando contenidos similares. Y bueno, es muy importante compartir en nuestros estados, compartir esta información con nuestros conocidos, con nuestros familiares. Esto lo tenemos que hacer. Otra cosa que les invito también es a que se suscriban si no lo han hecho. Es importante porque nuestro anhelo es ampliar nuestra comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. Y por último, bueno, invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura. Si ustedes desean aprender más acerca de la palabra de Dios, tenemos abierto nuestro grupo en WhatsApp del club de lectura. La información está en la cajita de descripción, ahí se puede usted inscribir y tenemos lectura diaria. Estamos haciendo lecturas diarias a partir de las 10 de la noche, lectura grupal, y los sábados a las 6:30 de la mañana, horas de España. Así que le invito a que participe y se una a este grupo para que aprenda los secretos y los misterios de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hemos terminado una sección que venía desde el capítulo 24 y el capítulo 25, donde el Señor pues se sentó con sus discípulos a darles una enseñanza profunda acerca de lo que significan los últimos tiempos y las cosas que debíamos esperar. Y en esta enseñanza aprendimos pues que nunca podemos perder de vista la, el objetivo de nuestra vida como cristianos, que es la segunda venida del Señor y que el Señor vendrá a establecer el reino en esta tierra, en nuestra vida. Él vendrá a establecer justicia, a, a romper con toda maldad, con todo, con toda cosa mala que sucede en la tierra. Pero también esta enseñanza de Mateo 24 y 25 pues nos lleva a definirnos con el Señor, nos lleva a tomar una decisión. Y a eso nos lleva realmente la palabra de Dios, a tomar una decisión con Él. No estar en términos medios o a medias tintas con el Señor. Dice el capítulo 26, vamos a leer esta primera parte. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces aquí Jesús les da una última enseñanza a los discípulos. Y dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ¿cuánto se tardó? No lo sabemos. Pero sí les dijo una cosa más. Dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ese tiempo en la primavera, el, que inicia el día 14 del mes de Aviv, que equivale en nuestros calendarios a abril o marzo, más o menos. Esa es la Pascua. Hemos tenido unas enseñanzas con respecto a este tema bastante profundas en nuestro canal. Si usted quiere, busque la enseñanza en una lista que tenemos de fiestas solemnes
de 2025, ahí la encuentra. Ahí puede encontrar muchísima información acerca de la fiesta de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua era una fiesta donde se conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y el Señor recalca esto. Dentro de 2 días se celebra la fiesta de la Pascua. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a esto. Mire, y es que el Señor celebraba las fiestas. El Señor celebraba las fiestas solemnes. El Señor celebraba la Pascua. El Señor celebraba la fiesta de Shavuot o Pentecostés. El Señor celebraba cada una de estas fiestas. Incluso aparece en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que el Señor estaba en la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Mire, y esto es un mensaje bien, bien especial. Hay muchas personas que contradicen o piensan más bien que las fiestas solemnes son para los judíos, que esos tiempos no tendríamos por qué celebrarlos nosotros, pero están equivocados. Mire, aquí vemos a Jesús haciendo mención y más adelante lo vamos a ver celebrando, diciendo a los discípulos, vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua representa algo bien especial. Y es que la Pascua es la imagen de la muerte del Cordero, de la muerte de Cristo, para sacar a un pueblo de la esclavitud, del pecado. Por eso el Señor hace énfasis y dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y mire lo que les dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Una vez más el Señor les da este mensaje. Y vamos a ver que es importante, porque no es la primera vez que el Señor les dice y les comunica a los discípulos este mensaje. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que parece que los discípulos no escucharon, parece que los discípulos no oyeron o no sé qué les pasó, pero de alguna manera ellos no estaban preparados. Parece que la crucifixión y la resurrección también los tomó por sorpresa. Y muchas veces a nosotros nos pasa como hijos de Dios, como cristianos. Mire, que el Señor nos dice palabras, nos dice muchas cosas. Vemos que en este caso, en el contexto que estamos hablando, pues no es la primera vez que el Señor les dice. Y como cristianos, pues no es la primera vez que escuchamos una palabra, pero luego parece como si no nos hubieran hablado. Entonces, cuando nosotros estamos con Cristo, tenemos que tener nuestro entendimiento abierto y estar preparados para escuchar la palabra de Dios. Mire que esto es muy importante. Empieza este pasaje diciéndoles el Señor a los discípulos, mire, dentro de 2 días se celebra la Pascua. Dentro de 2 días es este tiempo donde el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Me van a crucificar, les está diciendo abiertamente. Él no les está hablando en clave, aquí no les habla por parábolas. Mire, y este tema de la muerte, aquí no les habla de la resurrección. Aquí solamente les habla de la muerte. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mire, les está hablando de la crucifixión, les está hablando específicamente de la muerte. Más adelante podemos entender nosotros, que somos los lectores de la Biblia, podemos comprender lo que significa la crucifixión, lo que significa aprender a identificarnos con Cristo en la muerte. Y entonces el Señor les dice, yo voy a morir, voy a ser crucificado, voy a ser crucificado. Ese es el plan desde el principio. Ese es el plan que el Padre tiene para mí. Y es el plan que tiene para cada uno de nosotros. Mire, y es ahí donde nosotros tenemos que comprender que nosotros también tendremos que ser crucificados. Pablo, el apóstol Pablo, lo entendió y por eso dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire, el apóstol Pablo lo entendió y es algo que nosotros debemos de entenderlo. Y el Señor se lo estaba diciendo a los discípulos y el Señor nos lo está diciendo hoy. El Señor tenía que pasar por la cruz.
era su misión, era su deber. Y así como el Señor pasó por la cruz, usted y yo, amado oyente, amado hijo de Dios, también tenemos que pasar por la cruz. También tenemos que dejar en la cruz nuestro viejo hombre. También tenemos que dejar en la cruz nuestras viejas costumbres, nuestras formas antiguas de pensar, nuestra forma, nuestra forma viciada de actuar para tener una nueva vida. Y es ahí donde usted y yo, este pasaje nos lleva a meditar en esta parte. Dice a partir del versículo 3 y el versículo 4 y 5 que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, o sea, las autoridades eh, espirituales del pueblo de Israel y de Jerusalén, se reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás. Recordemos que ese sumo sacerdote Caifás, ese sacerdocio que había en ese tiempo, digamos que era un sacerdocio más bien con tintes políticos, era un puesto político, porque esos sacerdotes, Anás, Caifás y los que nombran ahí, no eran sacerdotes descendientes de Aarón, era un cargo político que habían instituido desde Roma. O sea que esos sacerdotes eran más políticos que religiosos. Y eso es una cosa muy fuerte. Estas personas de alguna manera se unieron se unieron y tuvieron un consejo para prender a Jesús. O sea, en otras palabras, armaron un plan para detenerlo y a la postre matarlo. Ahora, esos planes fueron permitidos por Dios. O sea, el Señor Dios mismo, permitió que estos planes salieran adelante. ¿Por qué? Porque era el objetivo. Era el objetivo, la misión que el Señor tenía. Venir y morir por los pecados. Pero de alguna manera esa muerte se tenía que ejecutar. Y aquí entonces nos muestra el plan. Mire, y aquí vemos unos enemigos haciendo planes para hacer daño, para hacerle daño al Mesías, para hacerle daño al escogido de Dios, al Hijo de Dios. Entonces uno podría pensar, pero ¿por qué Dios permite que esas cosas pasen? ¿Por qué Dios permite que, que al Hijo del Hombre, que ya sabemos que venía del cielo, que ya sabemos que era el Hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que estas cosas pasen? Mire, Dios, Dios en su soberanía tenía un plan. Dios en su soberanía tenía un plan y, y lo permitió de alguna manera para que nosotros podamos ver la gloria del Señor y para que ese plan se lleve a cabo. Muchas veces Dios permite este tipo de, de complots en contra nuestra, pero todo con un propósito y con una enseñanza. Siempre piénselo. Todo con un propósito y con una enseñanza. Mire, y esto es quizá a lo que se refería David en muchos de los salmos, cuando se refiere a esos enemigos que rugen, que hablan, que vociferan. Pero ¿sabe qué hacía David? A pesar de que escuchaba y de que veía y de que sabía las acechanzas de esos enemigos, David alababa al Señor y el Señor lo sacaba a victoria. Y el Señor Todopoderoso nos saca victoria, a pesar de que los enemigos hablen y quieran fraguar planes en contra nuestra. Ahora, Dios sabe qué lección tenemos que aprender. Y en este caso, pues eh, el Señor tenía un propósito. Él sabía que iba a morir y él sabía cómo iba a ser la estrategia para, para hacerlo caer y para hacerlo morir. Y es una cosa muy tremenda. O sea, el plan aquí ya estaba trazado y estaba empezando a ejecutarse. Dice el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto,
Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Miremos que aquí entonces nos encontramos una historia. Mientras los enemigos están haciendo planes, mientras los enemigos están allá confabulados en secreto, en un lugar oscuro, eh, trazando planes, haciendo cuentas y alegrándose. El Señor estaba en un lugar, dice que estaba en Betania. Betania era una aldea pues muy cercana a Jerusalén. Era un pueblecito, una aldea muy cercana que está ahí por los lados del Monte de los Olivos. Realmente está a unos cuantos minutos caminando de, de Jerusalén. Era una aldea pequeñita. Y allí en ese lugar de Betania, en esa aldea, era donde vivía Lázaro con sus hermanas. Y esta historia de Lázaro la encontramos en el Evangelio de Juan, la famosa resurrección de Lázaro. Eh, los, el Evangelio de Juan nos relata que, que en honor a Lázaro le hicieron pues una cena y en honor a ese leproso que también fue sanado por Jesús, pues quisieron hacerle como una especie de agasajo, de festejo por este hecho, por este milagro que, que el Señor había hecho. O sea, en otras palabras, estaban agradecidos. Era como una especie de homenaje al Señor, como una especie de detalle de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Pues imagínense, eh, este Simón el leproso fue sanado y Lázaro fue resucitado. Lázaro, que era un personaje, digámoslo así, un personaje ilustre de Betania, un vecino muy querido, y que de un momento a otro cae enfermo y se muere. Ya los detalles los encontramos en el Evangelio de Juan. Usted puede ir a leerlos y a escudriñarlos. Eso los encontramos ahí. Entonces, ahí le estaban rindiendo un homenaje al Señor. Le estaban agradeciendo por el milagro. La pregunta que yo hago aquí es, ¿cuántos milagros ha visto usted en su vida? ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántas eh, ¿Cuántos milagros grandes y pequeños ha visto usted y cuántos ha reconocido? ¿Le ha dado la gloria a Dios? ¿Le ha dado un homenaje al Señor? Vamos a pensar en eso. Que muchas personas reciben el milagro, pero no le dan la gloria a Dios. Se quedan callados, no homenajean, no agradecen, no alaban al Señor. Aquí en este pasaje, pues vemos cómo el Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Por los evangelios nos damos cuenta de que estaban pues en una fiesta, en una cena, en un homenaje que estaban haciendo. Y dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Eh, Mateo nos omite el nombre de la mujer, porque, digamos así, ¿por qué omite el nombre de la mujer? Porque el nombre no es importante. O sea, el nombre no es importante. Es una humilde mujer que por el Evangelio de Juan nos damos cuenta de que es María, la hermana de Lázaro, que estaba muy agradecida porque el Señor le había devuelto a su hermano. Entonces piense usted, las que son hermanas y o digamos que usted tiene un hermano que está muy enfermo o que quizá murió. Es un dolor muy grande, ¿verdad? Ver que un hermano fallece, que un ser querido fallece. Pero sin embargo, el Señor hizo un milagro y le devolvió a Lázaro a la vida. Imagínese. Ahora, en ese contexto de esa cultura, pues que estas mujeres perdieran a su hermano, pues significaba que se quedaban solas.
sin un varón responsable que las cuidara. La Biblia no nos dice si estas mujeres eran casadas o eran solteras, no nos dice. Quizá eran solteras, vivían los tres en la misma casa. Pero entonces, pensemos, vino a él esta mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mire esto, ¿qué significa este acto? Primero, que es lo que la Biblia llama un acto profético. Y nos dice, el detalle que nos dice aquí la lectura es que tenía en sus manos un perfume de gran precio. Un perfume de gran precio. Dice que era un vaso de alabastro. Mire, en el Evangelio de Juan, en los otros evangelios nos dice que era un perfume de nardo puro. Y entonces aquí aquí hay una conjugación de dos cosas. Un perfume de nardo en un vaso de alabastro. El alabastro era o es digamos que es un material como muy parecido a la arcilla. Eh, Aquí en España, por ejemplo, hay minas de ese material. Y es un material que tiene la cualidad de que es muy frágil. Es muy frágil, es un material demasiado frágil y demasiado costoso. Estoy hablando del envase. Estoy hablando del envase. No estoy hablando del perfume. El perfume es otra cosa. El contenido del perfume es, es otra cosa. También era costoso. Ese nardo, ese nardo era un perfume extraído de una hierba que viene del Himalaya. Entonces usted imagínese qué artilugio, qué objeto tan exótico tenía esta mujer en sus manos. O sea, una cosa que no se conseguía en la tierra de Israel. Por eso tenía alto precio. O sea, era como un tesoro que ella tenía guardado en, en sus saberes. Y digamos que, así como muchos piensan, como para una ocasión especial, quizá lo pensaba así. A lo mejor ella pensaba esto, este perfume para una ocasión especial. O sea, tenía un tesoro en sus manos. Pero sin embargo, ella viene y encuentra la ocasión especial y dice que derramó ese perfume sobre la cabeza del Señor, de Yeshua. Dice, cuando él estaba sentado a la mesa. O sea, ella le dio el tesoro que tenía. Ella le dio el tesoro que tenía. Su tesoro más grande lo derramó sobre la cabeza del Señor. Y esto a nosotros nos da una lección pero bien grande y bien especial. Mire, hay cosas que, que atesoramos con mucho amor, cosas materiales. A lo mejor usted recibió una herencia, pero no me refiero a que recibió dinero en el banco, ni nada de eso. A lo mejor usted recibió un objeto precioso de parte de su papá, de su mamá o de un familiar que falleció, que para usted tiene valor. Una joya, un anillo, no sé, algo que esa persona tenía y que era su pertenencia. Puede que a lo mejor no tenga mucho valor, pero tiene un valor sentimental para usted. Pues algo así era lo que esta mujer tenía. Y sin embargo, esta mujer vino y derramó ese perfume. Vino y derramó ese perfume sobre la cabeza del Señor. Le entregó lo más precioso que tenía. ¿Y esto qué nos dice? Mire, este perfume o este acto, digamos que es un acto de adoración. Es un acto de derramar mi interior o derramar el interior delante de la presencia del Señor, en agradecimiento, en acción de gracias, en adoración. Mire que para poder abrir ese perfume tuvo que haber roto el vaso de alabastro. Ese vaso que contenía el perfume, que era un vaso de barro, pero frágil, tuvo que haberse roto.
Y cuando se rompe ese vaso, es derramado el perfume y dice en otros evangelios que la casa se llenó del olor, del perfume. ¿Cuál es la enseñanza? Mire, es que cuando yo vengo delante de Dios, delante del Padre, delante de Yeshua, con agradecimiento y derramo mi corazón, le pido al Señor que rompa mi corazón y es derramado ese perfume, ese, ese, eso que hay dentro de mí, en adoración. Mire, por estos días estamos estudiando el libro del Apocalipsis y el libro del Apocalipsis nos da una escena muy recurrente, desde el principio, casi que hasta el final, de una multitud en el cielo, de unos ancianos con unas coronas, que cada cierto momento se postran delante del trono y adoran al Cordero y arrojan sus coronas. O sea, lo que nos está mostrando Apocalipsis es adoración celestial. Esos ancianos arrojan sus coronas delante del trono, aquello que les da realeza, aquello que les da esos títulos, por ejemplo, aquello que les da un estatus, lo arrojan, no son importantes, porque ¿qué es lo importante? Recalcar que el Cordero es digno, de que el Señor es digno, de que Él fue el que murió para salvarnos. Mire, el mensaje aquí es claro. ¿Qué tanto está adorando usted al Señor? ¿Qué tanto está usted derramando el perfume que hay en su interior? ¿Qué tanto está usted rompiendo su corazón? Porque, mire, aquí viene otra de las enseñanzas. Cuando estamos delante del Señor, nosotros tenemos que romper el corazón. Que nuestro corazón se abra para que penetre al interior el agua de vida. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas, incluso cristianos, creyentes, que su corazón está endurecido. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay un corazón endurecido? Porque a pesar de que buscamos al Señor, a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que participamos de los cultos, de que leemos la Biblia, hay muchos que todavía siguen llenando, teniendo sus vidas llenas de amarguras, de odios, de rencores, de malas actitudes. Mire, hay personas que todavía no han, no le han permitido al Señor que ese corazón se rompa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en adoración. Mire, aquí vemos el ejemplo de una mujer que vino y se presentó. No importó, ni le importó los comentarios de la gente, porque aquí vemos el comentario que se suscitó. Este perfume, esto se hubiera podido vender y darlo a los pobres por el precio que este tenía. ¡Qué desperdicio! Mire esto. Muchas personas criticaron a esta mujer, pero independiente de todo, primero esta mujer no cayó en esa trampa. Pero ahí vemos la otra actitud del corazón, la actitud materialista, la actitud del corazón que critica. Mire, primero, no critiquemos al que viene a adorar al Señor, pero tampoco escuchemos si somos nosotros los que venimos en esa adoración, no escuchemos esos comentarios. Esos comentarios muchas veces cortan nuestro avance, nuestra adoración delante de Dios. Ahora, mire lo que dice aquí. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Pero siempre, dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y mire lo que dice el versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, esta mujer hizo un acto profético. Esta mujer entendió
Quizá a lo mejor estaba escuchando el mensaje anterior. Esta mujer entendió y el Señor, el Espíritu, la llevó a hacer eso. Y esta mujer entendió. Y mire, por otros evangelios nos damos cuenta de que esta mujer nos dice que enjugó con lágrimas los pies. En otras palabras, recibió el perdón y recibió la sanidad en medio de la adoración. Y mire lo que dice el Señor en el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Es una mujer que vino con mucha humildad a presentarse delante de Dios, que no le importó derramar su tesoro, su bien más preciado, ese perfume que tenía, que alguien se lo había regalado, no sé, no sabemos, o lo habría comprado, no sabemos. Pero a ella no le importó el precio, simplemente vino y dijo, hoy unjo a mi Señor y lo preparo. Pero ¿quién se estaba preparando? ¿Ella lo estaba preparando a él o él la estaba preparando a ella? Porque acuérdese lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Conclusión, mire, ¿qué conclusión sacamos de este mensaje? Presentémonos delante del Señor, adoremos. Mire, el mensaje que el Señor nos ha dado en este último tiempo es un mensaje de un llamado a la adoración, a la verdadera adoración, a entregar, a consagrar nuestras vidas, a presentarnos delante de Dios, a presentar nuestros corazones en adoración, en agradecimiento, a derretir nuestra vida delante de Dios. Mire, solamente Cristo puede traer sanidad. Solamente Cristo puede traer medicina a nuestro interior. Solamente Cristo puede venir, solamente Yeshua puede venir a traer paz y armonía a nuestro corazón. Yo le invito a que desarrolle una vida de adoración, una vida de entrega, una vida de consagración, una vida de acercamiento constante a la presencia del Señor. Eso es adoración. Yo le invito a que escuche el audio o el video de la última predicación que hicimos. Lo voy a dejar al final del, del, de este video para que usted ahí lo toque y, y reciba el enlace y escuche lo que significa la adoración. La invitación es esta. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu amor incondicional, por ser tan misericordioso, tan bueno, tan fiel, Señor, y por las cosas grandes y poderosas que haces en nuestra vida y en todo nuestro ser. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, humillados, Señor, reconociendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo que ha sido crucificado, que ha sido muerto y que ha resucitado para darnos vida, para darnos gozo, para traernos sanidad, Señor. En este día, Señor, nos presentamos, así como esta mujer, Señor, se presentó con humildad delante de ti y presentó lo más valioso que tenía, presentó su tesoro delante de ti y rompió ese perfume para ungirte, Señor, para derramarlo sobre tu cabeza, sobre tus pies y con lágrimas, Señor, te adoró, te dio las gracias, mi Señor. Padre Santo, hoy yo me presento, nos presentamos delante de ti, Señor, en adoración, entregando todo, Señor, lo que hay en nuestro interior, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras desobediencias, por aquellas cosas que hacemos que son muy contrarias a tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos dejado llevar de nuestro parecer, de nuestra dureza de corazón. Hoy te pedimos, Señor, que rompas nuestro corazón, nuestro interior, todo nuestro ser. Padre,
y te adoramos. Te entregamos todo, Señor. Ponemos en tus manos todo nuestro ser. Ponemos en tus manos nuestras debilidades. Ponemos en tus manos, Padre eterno, nuestra vida entera. Y te pedimos, mi Señor, que nuestra vida sea un sacrificio agradable a ti. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida de consagración, una vida de adoración, una vida de entrega total. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día postrados delante de ti, recibiendo tu presencia, recibiendo tu agrado, recibiendo, Señor, tu paz, tu sanidad, Señor, en todo nuestro ser. Padre Santo y poderoso, yo en este día te alabo y te adoro, Señor, y me postro delante de ti, Señor. Aquí estamos. Yo le invito a que usted hoy se presente y le diga, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Hoy te presento lo mejor de mí. Hoy te rindo mi adoración, Señor. No tengo nada más que darte, pero sí pongo delante de ti lo más precioso que es mi vida, Señor. La rindo a tus pies, en adoración y en agradecimiento por todo lo que tú haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y sobre todo, por darme una nueva vida, Señor. Por yo poder experimentar una nueva vida contigo, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.